pues nos hacía falta esta parte de la lingüística, que es algo que es una de las disciplinas que se imparten en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero que a veces como que no tenemos mucha presencia. Entonces es muy importante, además, su participación dentro del observatorio y pues para la organización de este seminario. Entonces, este seminario lleva por nombre Lengua Escrita y Movilidad Humana, los vínculos entre la política del lenguaje y la alfabetización cultural en situaciones de contacto lingüístico. Y el día de hoy, para inaugurar este seminario, nos acompaña el doctor Carlos Arturo Hernández Dávila, quien es el subdirector de la División de Licenciaturas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, le voy a dar la palabra a Carlos. Por favor, ¿andas por ahí, Carlos? Muchas gracias. Pues una disculpa, tenemos aquí miles de cosas pendientes en la ENA. Un abrazo grande y nuestra gratitud a la doctora Emma Ortega Rodríguez de la Universidad Autónoma de Chiapas, que el día de hoy estará con nosotros en este seminario Lengua Escrita y Movilidad Humana, que es la sesión introductoria justamente del seminario. Hasta donde entiendo, y sáqueme de la duda, Gastón, esta es una semana en la que prácticamente no has dormido, porque vienes del encuentro de la antropología del sonido y tuviste aquí a etnomusicólogos, amigos, compañeros, compañeras. Entiendo que estás en la sede del Colegio de la Frontera Norte, pero también tenemos a nuestra invitada que ya está con nosotros. Y también estoy transmitiendo aquí desde una cuadra de la ENA por un tema que estamos resolviendo de nuestra comunidad estudiantil y de otras cosas. Entonces, pues Gastón, doctora, público que nos acompaña, muchas gracias por estar aquí. Estoy viendo a muchas caras de mucha gente que está comunicándose desde el chat. Y lo mejor de una buena inauguración de cualquier actividad académica es que sea breve y puntual, porque no me vinieron a escuchar aquí. Vinimos a escuchar a Emma, entonces muchas gracias por estar en viernes conectados. Hemos perdido un poco esa cultura del viernes presencial, pero creo que facilita el encontrarnos en línea. Doctora, nuevamente muchas gracias. Gastón, todo mi reconocimiento y pues damos por inaugurada esta sesión y que sea algo muy bonito, porque también de la ENA se pueden hablar cosas muy bonitas. Un abrazo a todos y a todas y nos escuchamos. Muchas gracias, Carlos. Y pues tiene toda la razón. De hecho, estoy, como te comentaba hace rato, además, estoy ahorita en la Casa Colev. El evento no ha terminado, estamos ahorita con otra mesa, pero acá estamos. Y aquí vamos a estar hasta que termine la primera sesión que estamos muy interesados en escuchar. Y bueno, para dar inicio a este seminario, pues vamos a comenzar con una sesión que es introductoria. Creo que ahorita Emma les va a comentar de qué va a ir todo el seminario y de cómo están las sesiones distribuidas, pero pues precisamente hoy, como sesión introductoria, ella tituló esta sesión los vínculos entre la política del lenguaje, la lingüística y la lingüística aplicada como disciplinas para abordar contextos de alta movilidad humana. Y bueno, para poder iniciar, voy a leer una breve semblanza de la doctora Emma. Y bueno, Emma Hilda Ortega Rodríguez es licenciada en lingüística, maestra y doctora en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Sus líneas de trabajo han sido la sociolingüística de las actitudes e ideologías sobre las lenguas nacionales, la política del lenguaje asociado a este fenómeno, así como la movilidad humana en la frontera sur de México, desde el análisis crítico del discurso. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del SNI. Labora como investigadora para el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y se encuentra comisionada a la especialidad en procesos culturales, escritores de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, esto es un resumen muy breve de la trayectoria curricular de Emma. Bueno, también Emma es parte del Comité de Investigación del Observatorio Coyuntural Antropológico. Y pues para no continuar hablando yo, como dice Carlos, te doy la palabra a Emma. Bienvenida y iniciemos y muchas gracias. Pues muy buenas tardes, querido Gastón, queridos todos y todas los que están ahora conectados, que ya vi que son bastantes y provenientes de diversas partes de
la República, ¿no? Veo, bueno, nombres conocidos, sí, de la Universidad Autónoma de Chiapas, pero también de la UNICACH, veo de la ENA y también de otras partes. Entonces, ¿ya ven mi pantalla? Disculpen. Sí, se ve tu pantalla. Perfecto. Entonces, pues, sin más preámbulo, yo agradezco el espacio para hablar acerca de una propuesta de trabajo que es interdisciplinaria y que estamos realizando en el sur de México. Me da mucho gusto que haya personas lingüistas y no lingüistas conectadas, porque precisamente de eso se trata este seminario, que podamos entender qué está pasando en torno a la lectoescritura en nuestro país, pero no necesariamente desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Sino vamos a ver cuántas aristas hay para abordar el fenómeno de la lectoescritura relacionado con otro gran fenómeno que empezamos a ver mucho en las noticias, empezamos a escuchar mucho pues en diversos medios, que es el de la movilidad humana. Entonces, pues por eso esta sesión es introductoria, porque vamos a ver, antes de entrar en materia de la lengua escrita y la movilidad humana, que ahora veremos la movilidad, pues es una sesión dedicada a establecer desde dónde estamos partiendo disciplinarmente para entender este tema. Entonces, pues en una descripción muy general, este seminario, que tiene 5 sesiones, es un acercamiento a este fenómeno de la movilidad humana y su relación con el rezago educativo, el cual es perceptible sobre todo en la manera en que leemos y escribimos, que ustedes ya sabrán, siempre estamos en el último lugar de los últimos sitios, siempre en cuestión de razonamiento lingüístico y razonamiento matemático. Obviamente, mucho hay que decir acerca de cómo se nos evalúa a nivel internacional con diversas pruebas, pero lo cierto es que mucho abonamos nosotros como sociedad a que la manera en que se entiende qué es leer y qué es escribir esté muy prejuiciada, muy estereotipada. Entonces, en este seminario vamos a trabajar con 4 casos ejemplares de lo que aquí llamamos intervención lectoescritora. Eso quiere decir que vamos a ejemplificar la propuesta de cómo la movilidad humana tiene que ver con cómo leemos y escribimos a través de ejemplos. Y sobre todo ejemplos que están ocurriendo al sur del país, específicamente en Chiapas. Y pues bueno, ahora les explicaré por qué Chiapas. La idea es que hay por ahí una noción que se escuchará rara del principio, que es la de alfabetización cultural, que es con la que estamos partiendo. Y verán que no tiene que ver con leer y escribir bien, sino con cuestiones más amplias. Entonces, pues a grandes rasgos, eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a desmitificar qué es leer y qué es escribir. Y pues bueno, los objetivos del seminario, lo que se va a desarrollar a lo largo de las sesiones siguientes, iniciando con esta también, es qué es la llamada alfabetización cultural, cómo la estamos entendiendo, y sobre todo si a través de esta noción estamos recuperando los saberes lingüísticos y culturales de los grupos que tienen en algún sentido una situación de movilidad, así como las necesidades que expresan estos grupos en relación a lo que es leer y escribir en sus vidas. También vamos a ver las metodologías que hemos emprendido en esos contextos y finalmente vamos a ver qué importancia tan grande tiene trabajar interdisciplinariamente, es decir, que no solo haya lingüistas, que por ahí luego dicen que somos como los unicornios, que todos han escuchado de nosotros, pero nadie ha visto uno. Bueno, pues así, para que no sea un trabajo solo entre lingüistas, verán que es una propuesta que ha tenido el apoyo de pedagogos, de sociólogos, de antropólogos, de historiadores, ¿no? Entonces, pues vamos a ir avanzando. Hay algunas acotaciones que quisiera hacer antes de empezar con estos vínculos interdisciplinares. Y la primera es
que esta propuesta de la que voy a platicar se inspiró en algo llamado eje programático del CONACYT, que está relacionado con la incidencia en la atención a problemas sociales. ¿Por qué menciono esto? No es por hacerle un comercial al CONACYT, más bien es porque me interesa mucho que quede claro que todo lo que vamos a platicar aquí tiene como finalidad incidir socialmente, más que teorizar o más que elaborar reflexiones escritas acerca de lo que estamos nosotros encontrando, tiene el poder, digamos, el interés de difundir de qué manera es que estamos apoyando a grupos sociales en una situación pues de vulnerabilidad, de rezago, etc. Y en ese sentido, esta propuesta se inserta en el eje educativo de algo llamado Programas Nacionales Estratégicos, que son los famosos PRONACES, que ya ustedes seguramente habrán escuchado. Y la pertinencia de esta propuesta se inserta en la necesidad de intervenir socioeducativamente en contextos con mayor rezago social de México. A veces es doloroso que nos tengan como estados en alto rezago social, pero el rezago, sobre todo que ya había algunas personas de la licenciatura en Desarrollo Humano de la UNICACH que están por aquí, el rezago social está vinculado a la calidad de vida que se ha alcanzado por los grupos sociales de nuestro país y se mide en función pues de cuántos aparatos electrónicos tenemos en casa, por ejemplo, de cuánto acceso tenemos a educación, a atención médica, de cuánto es que abonamos mensualmente con nuestros empleos. Y en conjunto, pues resulta que en el sur del país, en el sur de México, tenemos un alto rezago social. Entonces, inicialmente, románticamente, la propuesta que les vamos a platicar empezó con la idea de la alfabetización, pero en un sentido entendido por la UNESCO como un medio de identificación, comprensión de interpretación, creación y comunicación del conocimiento. Esto dicho en otras palabras, refiere a que estábamos entendiendo la alfabetización como una manera de vincular a las personas con el mundo, a aprender a leer el mundo, no necesariamente a través del alfabeto escrito, compartido en este caso con los usuarios del español, sino también a través de diferentes textos que pueden ser visuales, que pueden ser auditivos, incluso táctiles. Pero a lo largo del trabajo nos fuimos encontrando con algunas cuestiones y entonces ese solo concepto de alfabetización pues lo cuestionamos también, ¿no? Porque ya está bastante lastimado el concepto, se entiende como una situación contraria o un estado contrario al analfabetismo y pues resulta que es más complejo. Puede haber personas alfabetizadas pero que no estén interesadas mínimamente en aprender acerca del mundo o de la vida por diversas circunstancias. Y en ese sentido, pues bueno, aunque tengan conocimiento de un alfabeto, no se usa. Ahora lo veremos. Y finalmente, pues nos interesamos en trabajar la lectoescritura vinculada a estos procesos múltiples de alfabetización para situaciones en donde estuviera presente la movilidad humana. ¿Qué es la movilidad humana y por qué estamos tomando este eje en el seminario? La movilidad humana es un fenómeno complejo que encierra varios procesos. Aquí, en este seminario, vamos a mencionar al menos 3 de ellos. La movilidad misma, que es cualquier patrón de movimiento que nosotros hagamos como personas, pero también en donde involucremos bienes, servicios o información. Y en un proceso de movilidad, dicho de manera general, pues puede haber un interés religioso, un interés social, un interés político, un interés cultural, ¿no? Y el punto es que nos movemos. Y como ustedes podrán ver, siempre nos estamos moviendo, todo el tiempo.
Otra manera de entender la movilidad es la migración, que ya ustedes habrán escuchado que es el desplazamiento de los flujos humanos a través de territorios que están demarcados políticamente, es decir, es el desplazamiento entre estados, entre países. Y pues esto es lo que más se ha visto recientemente en el sur del país. En el caso de Chiapas, pues es tema de las noticias de casi todos los días. Y para el caso de la migración, pues desde luego que hay una tipología muy grande para ubicarla. En este caso vamos a hablar de migración interna y externa para referirnos a la migración internacional o la migración nacional, que ya lo iremos viendo. Y un tercer aspecto de la movilidad es la llamada diáspora, que es una palabra muy bonita, pero que no es recibida de manera tan bonita cuando tenemos presente una situación así. La diáspora ocurre cuando hay grupos sociales que se mueven de un lugar a otro, que puede ser a través de países, a través de estados, y se instalan en otro punto. Y en un proceso diaspórico se conserva la lengua, se conservan las costumbres, se conservan los modos de vida, y no necesariamente las personas están pensando en regresar al punto de donde partieron. Ejemplos de diáspora tenemos muchos. De los más famosos en la historia, pues está la diáspora judía. Y si nos vamos al caso de México, pues también tenemos varias diásporas, algunas que han llegado con, pues de orígenes políticos, como las diásporas de refugiados, y otras que entrañan voluntades no necesariamente políticas o económicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos diásporas de personas de origen chino, diásporas de personas de origen haitiano, de origen japonés, y así seguramente en el resto de la República hay más, ¿no? Entonces, todo esto de ver las manifestaciones de la movilidad humana nos sirve para ver que en los procesos de lectoescritura hay que entender de dónde viene la gente, cómo fue que aprendieron a leer, cómo fue que aprendieron a escribir, cómo fue que empezaron a hablar, cómo adquirieron la lengua. Porque solamente entendiendo cuál es la dinámica detrás de sus prácticas lectoescritoras es que vamos a poder incidir en su desarrollo personal y comunitario cuando estamos viendo contextos de vulnerabilidad, desigualdad o marginación. Entonces, como la sesión de hoy es introductoria y ahí se menciona que vamos a ver cuáles son los vínculos entre tres grandes áreas, que es la política del lenguaje, la sociolingüística y la lingüística aplicada, pues bueno, voy a comenzar explicando a grandes rasgos qué es la política del lenguaje y por qué es importante en procesos de movilidad, ¿no? Este término es relativamente sencillo de entender si pensamos que una política del lenguaje es un conjunto de decisiones en donde se define qué lenguas son las que tienen que ser usadas en un país. Dicho así, está sencilla la cosa, pero cuando vemos que detrás de esas decisiones hay un entramado de relaciones de poder, vemos que en realidad el escenario de las lenguas que se hablan, de las lenguas que se escriben, pues es producto del conflicto. Es conflicto de procesos históricos en donde las decisiones no se han tomado necesariamente por las personas que usan la lengua, sino por las personas que ostentan el poder. Y en esas decisiones, pues se define cuál es la lengua culta o cuál es la lengua que debe usarse para la escritura, cuál es la norma, por lo tanto, qué es lo legítimo, qué es lo ilegítimo, y en fin, discusiones que nos suenan familiares cuando entramos a la escuela y nos regañan sobre cómo escribimos e incluso sobre cómo hablamos. Y entonces, la política del lenguaje es ese cúmulo de decisiones tomadas por personas que no son las que usan la lengua
y que al final determinan el estatus y el gobierno de las lenguas que se hablan en un país. Ahora bien, hay que distinguir que la política del lenguaje trata de gobernar el plano de lo que hablamos y el plano de lo que escribimos. Es decir, en la política del lenguaje se trata de gobernar la oralidad y de gobernar la escritura. Gobernar la oralidad es una misión imposible que, pues, románticamente se piensa que puede cumplirse, pero en realidad lo que sí se ha normado de manera muy obligatoria es la escritura, y esto se ha dado sobre todo en el sector educativo. Entonces, o en la política del lenguaje, se trata de regular cómo hablamos. En la planificación del lenguaje, lo que se trata es de regular cómo escribimos. Y en este ámbito de la planificación del lenguaje, ahí es donde todos nosotros vamos a ver que publican libros en donde nos ayudan a tener una mejor ortografía y una mejor sintaxis, ¿no? Con reglas, con recomendaciones que son llamadas gramáticas prescriptivas. Ahí nos dicen qué tipo de alfabeto es el que debemos utilizar y los materiales didácticos para la enseñanza. Esto, en inicio, lo hacen los gobiernos, ¿no?, de cada país, y esto es con la finalidad de tener una escritura en común mediante la cual podamos comunicar nuestras ideas y construir conocimiento. Sin embargo, fíjense, aquí entra la cuestión a reflexionar. Hay una creencia estereotipada de que leer y escribir son prácticas exclusivas de élites o que solamente tienen que realizarse mediante soportes impresos que hayan pasado por una línea editorial, por lo tanto, que hayan sido revisados normativamente. Sin embargo, ¿qué pasa con las maneras de leer y escribir de esas personas que por algún motivo ya en sus comunidades de origen, en sus estados de origen, que están moviéndose a través de diferentes territorios? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus modos de escribir? Con lo que tienen que decir, con la manera en que aprenden, con la manera en que leen, con la manera y los contenidos que escriben. Pues estas personas que están en procesos de movilidad también tienen habilidades letradas que funcionan de manera paralela y conjunta con otras habilidades que en el campo de la lingüística aplicada, que ahora vamos para allá, se llaman literacidades. Y aquí mucho ojo con este término de literacidad. No es literalidad, no tiene que ver con literal, no, sino literacidad en el sentido de lo escrito. Y este concepto de literacidad, que también ya ha estado muy magullado por la propia literatura, antes refería a la manera correcta de escribir en la escuela. La literacidad, que pues bueno, es una traducción de una noción en inglés, literacy, ¿no? Pero la literacidad ahora entendida como un cúmulo de habilidades que no solo tienen que ver con la escritura, es lo que nosotros estamos resaltando para los procesos de movilidad. Es decir, estas personas que están migrando por su país o por otros países, desde luego que han desarrollado habilidades para hablar no solo en su lengua, sino en otras, para escribir no solo en su lengua, sino en otras, y así como sus diversas variedades. Y no solo eso, sino que el hecho de que hayan salido de su comunidad o el hecho de que hayan salido de su país entraña un pensamiento crítico, la idea de que las cosas no deben de ser como son. Y a eso le denominamos literacidad crítica, porque estas personas están informadas, ya sea a través de medios orales o a través de medios escritos. Estas personas están sabedoras, tienen conocimiento de cómo está la realidad de su mundo circundante. Y en ese sentido, tienen muchísimo que decir, y la idea es cómo le hacen para transmitir todas esas ideas y también para seguir aprendiendo en sus procesos de movilidad.
Así pues, ¿no? De esto que llamamos política del lenguaje, que son todas las decisiones sobre cómo hablar, cómo escribir, y que estamos diciendo que en un proceso de movilidad, pues la realidad es que son bastante inútiles, ¿no? Vemos que la sociolingüística se inserta toda vez que vemos que por lo menos en un territorio como el mapa que están viendo en pantalla, que pues es territorio mexicano, tenemos un escenario de diversidad lingüística inmenso. Aquí se ve muy pequeñito, pero este es el mapa que realizó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ya desde hace tiempo y que lo pongo como un mero recurso visual para que noten cómo alrededor de todo el territorio nacional se habla más una lengua. ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Ah, perfecto. Bueno, entonces, gracias. Como escuché un ruido, dije, ay. Entonces, este mapa de la diversidad lingüística se ve muy bonito y decimos, ay, qué bonito nuestro México lleno de lenguas. Pero, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, ese contacto lingüístico, la manera en que nos comunicamos los unos con los otros, cuando no es solo en una lengua, es un contacto conflictivo. Es decir, algo llamado dentro de la sociolingüística diglosia, que hay bastante literatura al respecto, pero aquí lo vamos a resumir en la idea de que es un estado de asimetría funcional, es decir, la diglosia ocurre cuando hay lenguas entendidas como superiores y lenguas entendidas como inferiores. O dentro de un mismo sistema lingüístico, por ejemplo, el español que se entiende como el mejor, el más culto, el más bonito, y los españoles que se oyen mal, el castellano que se escucha feo y que es vulgar, ¿no? Entonces, la diglosia está presente toda vez que hay una ideología detrás del valor que se le da a una lengua. Y esto se nota en diversas prácticas discursivas, cuando nosotros hablamos con los demás, cuando escribimos algo, cuando manifestamos alguna idea, resulta que nos juzgan, que nos dicen si estamos utilizando bien o mal la lengua mediante la cual hablamos o escribimos. Y esto no es culpa de que seamos bilingües o no. No es culpa de que pertenezcamos a una cultura que no es la merecedora del prestigio, ¿no? En el caso del que se trate. En realidad es un fenómeno que parece estar asociado a la propia naturaleza humana, ¿no? De que cada que hay contacto con algo diferente, parece que estamos en desacuerdo y queremos imponer nuestro punto de vista. Sin embargo, es importante que notemos estas relaciones de diglosia en el caso de nuestro país, de México, y de otros más. Es importante que lo notemos porque cuando estamos del lado de quienes son juzgados como una cultura inferior por hablar una lengua inferior, resulta que eso también tiene mucho que ver con su desempeño lectoescritor. Pocos autores, en el caso de México, han reconocido que las lenguas llamadas nacionales estén en un estado diglósico conflictivo. ¿Ah? Siempre pues nos vamos por la tangente al decir que hay una convivencia armónica, que la Constitución reconoce la diversidad, que la escuela también es bilingüe e intercultural, pero en realidad el punto en donde vemos si realmente hay empatía e interculturalidad, pues es en los hechos mismos, cuando hablamos con los otros, cuando solicitamos un servicio médico, cuando solicitamos justicia, cuando estamos yendo a la escuela, ahí es donde se nota esa diglosia conflictiva. En el ámbito legal, para el caso de México, todas las lenguas, al menos las registradas, las descritas, que son 68 según el INALI, están reconocidas por la Ley General de Derechos Lingüísticos.
indígenas. Sin embargo, no hay dispositivos institucionales en donde se haga valer esta ley, derivada de un mandato constitucional también. Es decir, todavía no tenemos un escenario en donde vayamos a la escuela eligiendo si vamos a tomar clases en español o en nuestra lengua regional. Tampoco hay opciones variadas cuando de procuración de justicia se trata, porque pues hay que buscar traductores e intérpretes, que no hay tantos. Y de ahí, si le seguimos rascando, pues vemos que a nivel educativo hay también una inequidad cuando se habla solo en español, y entonces en niveles básicos de educación, pues, los niños pierden el interés, los jóvenes también, porque es como estar en otro país en donde hablan otra lengua, ¿no? Cuando no hay esta ejecución de, hacer valer la ley. Por tanto, para cerrar esta cuestión relacionada a México, se asume que la diversidad cultural y lingüística de nuestro país es un problema. Hablo de los hechos. Y en medio de un contexto de migración interna y externa, nacional o internacional, en medio de desplazamientos que vemos todo el tiempo y en medio de poblaciones diaspóricas, resulta que se vuelve aún más grande la complejidad, aún más grande la diversidad y por tanto se entiende que es un problema mayor. Aquí en pantalla reconocerán estos escudos que tienen pues más de 200 años. Uno es el escudo de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, y el otro es igualito, pero tiene el escudo mexicano y es el escudo de la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, con mucho cariño y mucho respeto para estas instituciones, estoy poniendo con mucho respeto, estoy poniendo estas imágenes para hablar de cómo permea la ideología acerca de las lenguas en la educación. Y por tanto, cuando se habla de enseñanza de lenguas, ya estamos en el terreno de lo que se denomina lingüística aplicada. ¿Qué es la lingüística aplicada? Bueno, pues es un área de estudio en donde se buscan las estrategias más favorecedoras para aprender a hablar, a escuchar, a leer y escribir una lengua generalmente ajena a la que ya hablamos. En el caso de México, como seguramente pasa en otros países, se aprende otra lengua considerada nacional. Pero cuando vemos la situación diglósica que hay, pareciera que esa lengua más bien funciona como una lengua extranjera. Ahora verán a lo que me refiero. La gramática que rige el ámbito escolar y editorial de México es una gramática prescriptiva, como decíamos hace ratito. Y esa es la labor de la RAE y de la AML, ¿verdad? Regular, decir cuáles son las reglas que deben de seguirse en la corrección de estilo de los materiales, pues pueden ser periodísticos, académicos, literarios. Y la Academia Mexicana de la Lengua es, digamos, la sede que hay en México, en donde a través de especialistas, pues también se sigue regulando el devenir del español de México. Son instituciones coloniales en el sentido de que debido a la historia que nosotros ya sabemos de expansión territorial de la corona española, pues se crearon para normar las diferentes maneras de escribir e incluso más bien para normar las maneras de hablar, que esto es más difícil todavía, ¿verdad? Y eso nunca va a ser. Pero pues bueno, hay algunas personas de manera muy, pues muy consistente creen que la RAE y la Academia Mexicana de la Lengua se crearon para decirnos cómo hablar bien. Y en realidad su ámbito de actuación es la escritura. El español, en ese sentido, no es la lengua oficial
de México en términos legales. No hay ningún documento en donde diga que el español es la lengua oficial. Es una de tantas lenguas nacionales sumada a las otras 68 lenguas que se hablan en México. Y funciona como una lengua de comunicación, lo que suele denominarse una lengua franca. Entonces, ahí para romper otro mito de que el español es la lengua oficial, no es cierto. En el caso de México no es así. Es una lengua nacional, igual que las otras 68. Y lo cierto es que debido a las situaciones históricas, pues tiene mayor número de hablantes. Entonces, voy avanzando. Esto que ya yo creo que muchos saben es que los planes educativos, los programas de asignatura y materiales didácticos siguen contemplando al español en la educación oficial. Y la oralidad, a ser la portadora de variabilidad, es decir, el hablar que está más susceptible a los cambios, a las innovaciones, al efecto histórico regional, pues es considerada la oralidad como marginal, un peligro para la conservación del castellano estándar o peninsular. Entonces, la unidad mínima de trabajo, quienes contemplan la enseñanza del español, pues es el texto y su forma, más no necesariamente su fondo. ¿A nosotros de qué manera nos impacta esto? Bueno, aquí tengo algunas imágenes de los libros anteriores al otro modelo educativo, que algunos de ellos, en este caso pongo el ejemplo del purépecha, pues estaban hechos en alguna variante lingüística y esos libros eran preparados por la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Educación Indígena. Posteriormente, también se sumó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe a la elaboración de estos materiales. Todos estos materiales didácticos que contemplan una variante lingüística, pues utilizan la que es predominante, es decir, generalmente es la que tiene más presencia histórica o la que tiene un mayor número de hablantes. Y pues la idea es la representatividad. Hay bastantes casos en donde las personas no se sienten representadas cuando ven estos materiales, dicen yo no hablo así, o acá se dice diferente, o acá significa otra cosa, y pues bueno, el punto es que se ha hecho un esfuerzo que todavía podría ser mayor por reflejar en lo escrito las lenguas. Es todo un trabajo, de verdad no es nada sencillo, porque debe de establecerse el acuerdo sobre cómo debe de ser la escritura. Y en ese sentido, les comento que para varias lenguas nacionales de México, el alfabeto que solemos conocer para el castellano no es suficiente. No funciona igual para otras lenguas. Sí se necesita reflejar en lo escrito otros sonidos. Entonces, lo que nos queda es la oralidad como parte de pues esa resistencia histórica, esa resistencia lingüística de varios grupos en situación pues de resistencia y de movilidad, ¿no? Ahí lo que se tiene para trabajar en los libros de texto sigue siendo el texto mismo, pero aquí pongo a consideración para otro seminario, yo creo, si la nueva escuela mexicana estará pensando todavía en esta vía, ¿no? Si en la nueva escuela mexicana se estará contemplando la oralidad también como base de aprendizaje, como una vía para generar procesos expresores y no solo la escritura, ¿no? Esto habría que responderlo ya más adelante, pero por lo pronto nosotros pensando en los contextos donde la gente se mueve, va y viene, pues nos preguntamos, ¿qué ideologías y decisiones entran en juego para esas situaciones en donde, por ejemplo, para el caso de comunidades de habla nacional, usuarios de lenguas nacionales de México, ¿qué pasa cuando se trasladan a otros puntos? ¿Qué pasa con sus lenguas? ¿Qué pasa con su cultura? ¿Qué pasa con su identidad? Y lo llevo al plano de lo internacional.
qué pasa con aquellos grupos de personas que transitan a lo largo de México y que también tienen prácticas diferentes en cuanto a su oralidad, en cuanto a cómo hablan, y por lo tanto, pues prácticas diferentes en cuanto a cómo escriben. O sea, ¿qué pasa en esos casos? ¿Conviene seguir tomando la escritura como único punto de trabajo? Entonces, espero que hasta aquí vayamos siguiendo la línea. Y pues eso nos lleva a explicar cómo estamos entendiendo la alfabetización desde una óptica cultural. ¿Es correcto el término de alfabetización? Pues bueno, vamos a pensar en el fenómeno de la migración. Y este es un pues stencil hecho por un artista famosísimo que seguramente todos ubican, que es Banksy. Y pues ahí dice migrar no es un crimen, ¿no? Y está en inglés. Bueno, que hay quien dice que es la lengua franca del mundo. Luego dicen que no, que el inglés, además el chino, mandarín. Y yo lo pongo en duda porque en los procesos migratorios de los últimos años pasan demasiadas, miles y miles de personas por México y resulta que no hablan inglés, sino más bien español. Así que yo cuestionaría lo de la lengua franca, pero bueno. ¿Cómo entender la alfabetización desde una óptica? Es más que leer y escribir. Partamos de esa idea. No solamente es aprender un alfabeto y repetir los sonidos, formar sílabas, formar palabras. Es más que eso. Se refiere a cómo nos comunicamos en y con la sociedad. Tiene que ver con lo que hacemos, con cómo tenemos un lugar en un determinado grupo, que puede ser la familia, que puede ser la escuela, que puede ser el trabajo, qué lugar tomamos ahí, cómo hablamos en cada una de esas situaciones y ámbitos, cómo construimos conocimiento a través de esa manera pues de vincularnos con los otros, cómo construimos conocimiento a través de nuestra lengua y de nuestra cultura. Es decir, la alfabetización tiene que ver más con el uso de la comunicación y en este caso vamos a cuestionar si solamente con el uso de la comunicación escrita. Se ha entendido, incluso en varios posgrados que se ofertan en universidades de México, y creo que un poco también en donde trabajo yo, que la lengua escrita pues debería de ser la meta prácticamente civilizatoria, ¿no? De la forma que llamamos humana. Pero en realidad es una tecnología de muy reciente creación. No nacemos sabiendo leer y escribir, nacemos con pensamiento simbólico y vamos desarrollando esa asociación entre sonidos, grafías e ideas a lo largo de nuestro desarrollo. Y así como asociamos imágenes con ideas, pues empezamos a asociar grafías, ¿no?, con sonidos, que posteriormente se vuelven palabras y textos complejos. Sin embargo, aquí, en este seminario, vamos a cuestionar si ese proceso en realidad es la meta, o más bien, ese proceso es una herramienta para llegar a otros fines de desarrollo, a otros fines del conocimiento. Leer y escribir, ya sea dibujos, ya sea palabras, lo podemos hacer en diferentes formatos. En papel, en pantalla, como ahora mismo estamos haciendo, a través de medios masivos de comunicación, a través pues de carteles y anuncios que pueden estar impresos en diferentes tipos de dispositivos y de soportes. Pero en realidad, leer y escribir usando el alfabeto son un fin, o más bien, como decía hace un momentito, son una herramienta para algo más grande. Esta idea de que leer y escribir en realidad son herramientas que van hacia algo más grande,
es la manera en la que estamos entendiendo este seminario. Acabo de comentarles que la política del lenguaje en México ha tratado de regular esos usos de la lectura y escritura, sobre todo en el ámbito educativo. Hemos dejado de lado que también se lee y se escribe para otras finalidades que no necesariamente son educativas, que no necesariamente son laborales. Hemos dejado de lado que esa regulación sobre cómo leer y escribir, pues no solamente debiera contemplar la norma, ¿no? Es más, la propia regulación tendría que cuestionarse cuando vemos que leer y escribir son realizaciones que obedecen a la diversidad cultural y lingüística de un territorio y también son realizaciones que obedecen a, pues a la movilidad, ¿no? Al por qué la gente lee y escribe, al para qué lee y escribe. En ese sentido, aquí en el seminario, esto ya empiezo yo pues a cerrar un poco la idea general. Con esto, nosotros pretendemos incorporar la idea de los derechos lingüísticos en tanto derechos humanos. Es decir, leer y escribir se han entendido más como una obligación y no como un derecho. En la escuela se nos enseña que si no leemos y escribimos, sobre todo en español, para el caso de México, pues somos analfabetas. Y aún sabiendo leer y escribir, resulta que si no lo hacemos bien, o que si no leemos muchos libros al año, como la encuesta que tiene la Secretaría de Cultura, pues somos analfabetas funcionales. Entonces, pues, ¿a dónde hemos ido? O sea, ¿de qué manera hemos entendido leer y escribir? Si lo empezamos a ver como un derecho lingüístico, en el sentido de que leer y escribir pueden ser una herramienta para tener una mejor calidad de vida, pues la perspectiva puede cambiar bastante, no solo para los lingüistas, sino también para cualquier estudioso del área, pero sobre todo para las personas mismas que están en un proceso de cuestionamiento sobre por qué no les gusta escribir o por qué no les gusta leer. En ese sentido, nosotros hemos entrado a trabajar con diversos grupos de personas que lo verán en las siguientes sesiones, en donde la alfabetización se cuestiona. Se cuestiona porque en sus lugares de origen no es, leer y escribir no es parte de las prácticas culturales, ¿no? Y entonces más bien se ve como una imposición. Pero cuando nosotros averiguamos más, resulta que todos leemos y escribimos. De alguna u otra forma, todos leemos y escribimos todos los días. No lo que nos dicen en la escuela, no lo que nos dicen en el trabajo, no lo que nos dicen en la iglesia, no lo que nos dicen nuestra mamá y nuestro papá, ¿no? Vivimos mucho, todos los días. Y en ese sentido, las personas con quienes hemos trabajado han puesto a la mesa el dilema curricular de entender la alfabetización como una meta normada. El dilema curricular de entender la alfabetización para, pues, tener un ascenso social. Aquí lo que estamos nosotros cuestionando en el seminario, y ya lo irán viendo, es que el reclamo que nos debe de interesar como académicos y como investigadores es el de acceder a la escritura escrita como un derecho humano. Eso quiere decir que no necesariamente tiene que ser en un contexto escolarizado. Podemos acceder a la llamada cultura escrita, en los términos de Ferreiro, ¿no? que es el incorporar la lectura y la escritura en nuestras vidas, de manera recurrente, cotidiana e informal. Y gracias a que nosotros vayamos incorporando la lectoescritura en nuestra vida, pues es que podremos desenvolvernos críticamente. Ese camino ya lo tienen avanzado los migrantes internacionales, por ejemplo, que pasan por nuestro país. Ellos son bastante críticos, pero se les considera analfabetas, porque en sus lugares de origen, pues no tuvieron acceso a una educación más allá de la básica, ¿no? El caso contrario,
Tenemos a veces población migrante con doctorado, en cuyas prácticas de lectoescritura vemos que la crítica es enorme, pero no hay, pues no hay una finalidad que ellos vean válida, en tanto siguen enmarcados en esta idea de que leer y escribir, pues es solo para la academia, solo para el trabajo, ¿no? O sea, son personas bastante letradas, por así decir, pues que leen mucho, que leen mucha novela, que leen mucho cuento, mucha poesía, pero no practican la lectoescritura en un sentido crítico, ¿no? O de reclamo, de, pues, en algo que les ayude a expresar o contener el malestar que están viviendo. Esos contextos de movilidad humana, que también tienen que ver con la migración interna, lo que nos dicen es que hay muchos procesos de alfabetización, no hay una alfabetización, hay varios procesos de alfabetización, hay varias maneras de aprender a leer y escribir. Y en ese sentido también hay muchas maneras de apropiarnos de la cultura escrita. Es decir, hay muchas maneras en que nosotros podemos decir, yo leo y escribo de tal forma y así estoy bien. Yo leo y escribo de tal modo y soy feliz y me sirve para la vida. Hay muchas maneras de entender la cultura escrita y en ese sentido hay muchas maneras de desarrollar la literacidad crítica. Es decir, hay muchas maneras de desarrollar el desenvolvimiento discursivo de las personas, la manera en que puedan compartir lo que leen, compartir lo que escriben, decirnos que entendieron. Hay varias maneras. Les voy a, ya para ir cerrando, les adelanto alguna de esas maneras, que son, por ejemplo, los círculos de lectura, los círculos bíblicos de lectura, son maneras en que se desarrolla la literacidad crítica, porque está de base la lectura y la escritura. Lo mismo para los grupos AA, ¿no? En donde la gente va a compartir sus experiencias en torno a la adicción del alcohol, por ejemplo. Ahí también se desarrollan prácticas de literacidad crítica y no tiene nada que ver con la escolarización ni con la política del lenguaje oficial. Entonces, si nosotros entendemos que la movilidad está en medio de la política del lenguaje, de la manera en que aprendemos a leer y escribir, es decir, la manera en que se nos enseña la lengua en cuestión, y vemos que la movilidad está inmersa en ello, entonces empezaremos a comprender que en todos los casos hay dinamismo en el contacto lingüístico. Y tenemos una tendencia tremenda a querer homogeneizar, a querer regular, querer tener una base de trabajo y ceñirse a una sola norma o ideología sobre cómo leer y cómo escribir, cómo hablar también, lo agregó, pues es un proyecto destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque la alfabetización, entendida como el primer paso para desarrollar literacidad crítica, pues también es cultural. Nos dota de saberes para aprender a leer y escribir con distintos códigos o textos, para distintas finalidades. No nada más para la escuela y para el trabajo, para distintas finalidades y en múltiples soportes que no necesariamente tienen que ser academicistas. Y pues aquí yo cierro. Estas son las referencias. Si quieren que les comparta la diapositiva, con mucho gusto hago. Y pues muchísimas gracias. Aquí lo dejo. ¿Sí me escuchan? Sí, se lo escucho. Sí, lo escucho. Muchas gracias, Emma. No sé si quisieras un poco nada más comentar de qué trataría el programa completo de las otras sesiones, nada más de manera muy general. Claro que sí. Y también, pues dejamos abierto a preguntas y comentarios. Quien quiera puede levantar la manita para tomar la palabra. Y también comentarles que vamos a dejar un formulario para que pongan su asistencia. Es un formulario de Google. Y recordarles que es importante que se registren porque, como tiene valor curricular,
la constancia que se les va a otorgar, tienen que tener por lo menos el 80% de asistencia. Entonces, en todas las demás sesiones, también a lo largo de la sesión, se va a poner un formulario aquí en el chat para que puedan registrarse. Entonces, ya te dejo la palabra otra vez, Emma. Muchas gracias, Gastón. Sí, pues este rollo, digamos, teórico, es la entrada para otras sesiones muy interesantes que vamos a tener, ¿no? La siguiente semana vamos a tener una sesión en donde vamos a hablar de la mediación lingüística, que es una propuesta en el ámbito de la enseñanza de lenguas, de lo que se llama lingüística aplicada, muy bonita, que encontramos como estrategia más adecuada para tratar el tema, la problemática de la enseñanza del español en comunidades celtales del estado de Chiapas, y pues es una propuesta que pretendemos se tome, se considere para casos en donde ocurre que los profesores solo hablan español y los niños solo hablan una lengua nacional o lengua indígena. ¿Qué tiene que ver la movilidad en ese sentido? Bueno, nosotros pensamos en la siguiente sesión, que ya lo explicaremos más, en la mediación lingüística como una alternativa para salvar este fenómeno de la migración hacia Estados Unidos, sobre todo, que ocurre cuando las comunidades no ven futuro en México, precisamente por el tema educativo. Es decir, no encuentran pues en la educación, en una educación castellanizante, pues no encuentran salida, no encuentran apoyo, no encuentran sentido para insertarse en el ámbito laboral. Y nosotros en la siguiente sesión vamos a hablar de cómo la mediación es una manera de ejercer los derechos lingüísticos de los niños, porque vamos a hablar de infancias y pueden también incluirse los adultos. Es una manera de ejercer los derechos lingüísticos, de darles la oportunidad de que aprendan en su lengua y de que si no hay profesores que hablen la lengua, pues estamos nosotros formando mediadores que pueden apoyar a esos profesores para que fluya mejor el proceso educativo. En la siguiente sesión o sea, la siguiente es el 6 de octubre, en la sesión del 20 de octubre vamos a tener un trabajo muy bonito, muy interesante, de dos estudiantes que están trabajando con población migrante. Migrantes de diversos países del mundo que llegan al estado de Chiapas y que se concentran en albergues o en comedores que pues tratan de darles un apoyo en su tránsito. Y vamos a ver de qué manera leer y escribir para este tipo de población no es una meta de aprendizaje como en el caso anterior que les comentaba, sino más bien es una herramienta, en este caso, para continuar su tránsito, para contenerse emocionalmente, para comprender el proceso por el cual están pasando, y resulta que también es una manera de desarrollar la literacia crítica de la población migrante. Entonces nos van a hablar de dos experiencias que están en este momento viviendo ya con resultados importantes. Y la siguiente sesión, que es la del 3 de noviembre, ahí vamos a tener otro trabajo muy bonito que nos van a presentar justo la coordinadora de la especialidad en donde estamos organizando este evento y otra compañera. Nos van a hablar de la experiencia con mujeres en una comunidad que tiene alto rezago social y en donde la movilidad ahí es inversa, digamos. O sea, el ser mujer, estar en una comunidad de rezago social, hace que la propia comunidad tenga procesos de migración hacia el exterior y también procesos de inmovilidad, así como hay movilidad y inmovilidad. Entonces, estamos también ahí viendo de qué manera estas mujeres se forman en la lectoescritura para a su vez formar a las infancias de su comunidad, y son mujeres sin escolaridad. Importante, o sea, para demostrar lo que decíamos hace rato, que leer y escribir no solo es exclusivo del ámbito académico, ¿no? Y finalmente, en la sesión quinta, vamos a discutir de todos los casos que platicamos, cuál es el abordaje más adecuado, metodológicamente hablando,
para trabajar la movilidad y la inmovilidad en México, y de qué manera la lectoescritura pues es una herramienta además de una meta. Y ahí pues vamos a ver de qué manera el trabajo interdisciplinar es que ha llevado a este equipo, a los que conformamos este seminario, a poner en duda, ¿no? Pues que solo los lingüistas, ¿no? O solo los especialistas en la lengua podemos aportar al desarrollo humano del país. Y eso sería. Gracias, Emma. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran hacerle? Luis, adelante. Nada más mandó aplausos, no puedo preguntar nada. Disculpe, lo que pasa es que no encuentro para levantarle la manita, pero sí me gustaría comentar. Sí, está bien. Es bastante interesante lo que nos acaban de prácticamente como que abrir los ojos, ¿no? Nosotros vemos como la lectoescritura en las aulas, en las escuelas. Sin embargo, ahorita ya escuchando la conferencia, pues es cierto que incluso a veces hay espacios que uno no considera, sin embargo es real. Y ejemplo, los religiosos, ¿no? Mencionaban. Y es bastante cierto, yo conozco a algunas personas que son religiosas y que constantemente, o sea, tienen fechas, días y horas establecidas para reunirse y comentar ciertos escritos. Y incluso se han tomado a veces de aprender otro lenguaje, por ejemplo, para no excluir a las personas que tienen la dificultad de sordomudos. Ellos han aprendido también ese lenguaje y a través de eso les enseñan a leer y escribir. Entonces, pues bastante interesante de verdad. Y de repente uno se cierra que únicamente les enseñan a leer y escribir, ¿no? Y vemos ahorita que es una gama bastante amplia. Y pues sí, muy interesante y muy agradecida porque me hayan aceptado seminario. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? Claro que sí, Emma. Gracias. Sí, de hecho, yo renombraría el leer y escribir a secas como leer la vida y escribir sobre la vida. Pienso que, aunque suene un poco romántico, realmente es a lo que estamos acercándonos ya como sociedad, a comprendernos más como seres simbólicos. No necesariamente partimos de la oralidad y de un alfabeto basado en esta, sino que estamos valiéndonos de otros recursos. Muchas gracias. Verán que las siguientes sesiones también están interesantes. Sí, bueno, antes de dar la palabra a Daniela, hay un comentario de Fabiana Sánchez Contreras que dice: muchísimas gracias, acá escuchando desde Chile y sin duda ha sido muy interesante y espacio de aprendizaje. Adelante, Daniela. Hola, buenas tardes a todos. Doctora, mucho gusto verla otra vez. Y bueno, me gusta mucho la idea que están proponiendo, ¿no? En relación a todo a la movilidad, ¿no? Y cómo la movilidad influye también en estos aspectos de lectura y escritura. Y en mi caso, por ejemplo, ahora que regresé a dar clases, noto un fenómeno, no sé si similar, porque eso ya lo iré descubriendo en el seminario, de alumnos que son, pues sí, de otro país, pero tienen, digamos, aspectos sociales y económicos completamente diferentes y necesidades diferentes en relación a los migrantes, ¿no? Que se establecen ya sea en México, ¿no? O sea, que vienen de Centroamérica y de otras partes más hacia abajo del continente. Tengo, por ejemplo, alumnos, pues la mayoría asiáticos, ¿no? Y sí es muy interesante este proceso, como también bajo ciertas características, pues están aprendiendo también la lengua, ¿no? Tanto leer y escribir, ¿no? Entonces, pues no sé, me gustaría que también a lo largo me interesa mucho que también a lo largo del seminario se pudiera
explicar esa parte, porque a mí, pues ahora me toca darles clases de español, ¿no? Entonces sí son procesos muy diferentes, sobre todo en la escritura, ¿no? O sea, el oral es muy interesante porque es algo que adquieren muy rápido, ¿no? Pero la escritura ya es otro proceso mucho más complejo y sí me está costando trabajo, ¿no? El, sobre todo en darles estas bases, ¿no? Necesarias para poder conjugar adecuadamente. Más allá de que se aprendan la regla, ¿no? Que hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y lo que mencionaba, ¿no? Estas imposiciones de las academias. Creo que también pues hay aspectos importantes en el aula, ¿no? Que se dan cuando hay pues otras situaciones sociales y económicas por las cuales también las personas migran. Muchas gracias. ¿Puedo comentar? Sí, gracias, doctora. Sí, Gracias. claro que sí. Pues es un gusto escucharlas y gracias Daniela Ponte porque, Dani, ¿no? Porque además de la mediación lingüística, pues está la mediación cultural y lo vamos a ver en la siguiente sesión a fondo, pero el solo concepto de mediación implica que detrás hay un conflicto. Hay dos partes a las cuales poner de acuerdo. Entonces, creo que lo que comentas es muy honesto porque me parece que no solo ocurre en donde trabajas tú, seguramente está ocurriendo en bastantes lugares de la República y hay que ver cuáles son las herramientas o las fortalezas que tenemos para poder llevar estos procesos de, pues, de enseñanza y también de aprendizaje para nosotros. Entonces, pues sí, qué bueno que lo comentas y lo vamos a tener muy en cuenta para la siguiente sesión. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ¿escuchan? Sí, sí, escuchamos. No puedo levantar la manita, disculpen. No te preocupes, Norma, adelante. Bien, mi nombre es Norma, trabajo en la UAP, soy antropóloga y me inscribí a este seminario justamente por algo que nos hemos encontrado en campo, que es esta pregunta que nos ha venido complicando, y lo digo de verdad, a nosotros, la lengua se aprende, la lengua se escribe, la lengua se piensa, ¿no? ¿Qué pasa sobre todo para los que estamos encargados de una compilación de mitos, trabajar el ritual, ¿no? Y estando en campo, la gente portadora de su conocimiento, que no es el de nosotros, ¿no? Y que de manera arbitraria queremos meterlo en este cajón, ¿no? Nos hemos encontrado con el uso del dibujo para el caso de los niños, ¿no? Preguntamos determinadas narrativas y nos dicen, sí, préstame el cuaderno. Y se ponen a dibujar, ¿no? Y allí viene el problema de la traducción. ¿Qué traduces? Ideogramas, ¿qué hay ahí? ¿No? Yo de verdad, o sea, no soy lingüista, he leído algo de sociolingüística, ¿no? Y la manera en cómo presentó usted, doctor, el temario, pues voy a echarle ganas y a ver, ¿no? ¿Qué puedo yo aprender de ello? Muchas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a aprender más nosotros del caso que nos comenta, porque precisamente el dibujo es escritura y el cómo interpretarlo es un reto. De hecho, aquí anda Xiomara. Xiomara está trabajando precisamente con los dibujos que hacen niños migrantes y ella también nos va a dar mucha luz. Lo vamos a retomar con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias. Mónica. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Fue muy interesante todo lo que oí esta tarde y de acuerdo con lo que escuché de los asistentes y de la doctora, me gustaría compartir algo. Yo también doy clases a alumnos y a veces como maestros no tenemos la conciencia de que ellos están pasando por varios procesos, tanto mentales, procesos muy difíciles para aprender el idioma cuando vienen de otros lados. Hay alumnos en mi caso que su lengua materna no es el español y quieren aprender el inglés o tienen la imposición del inglés para poderse titular de sus carreras. Entonces, como maestros no nos damos cuenta de que ellos tienen una tarea mucho más difícil que todo el demás grupo y no nos detenemos a pensar que ellos también están ahí muchas veces
por una necesidad de salir adelante, de encontrar un trabajo a futuro. Entonces, todo eso, esa carga que tienen a veces limita, dificulta y obstaculiza el aprendizaje. Entonces, creo que también aquí voy a aprender mucho sobre cómo el docente puede ayudar, apoyar o ser un camino, un canal que pueda sostener todo eso que traen todos estos alumnos y que representa un desafío aprender una tercera lengua. Gracias. Muchas gracias, Mónica, desde la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, sí. Precisamente en la enseñanza de segundas y terceras lenguas, parece que la única vía ha sido la norma. Y, por ejemplo, temas culturales, pues no vienen en los manuales, ¿no? ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo se aprende? ¿Qué es lo que realmente, a lo que realmente se enfrenta uno cuando está en la vida real, verdad? Entonces vamos también a retomar ese punto y muy interesante la reflexión. Muchas gracias. Gracias. Brisa Carolina comenta en el chat, dice, un tema muy interesante, es importante ver que el prestigio lingüístico y de lo que se denomina lectura y escritura puede llegar a asimilar y dejar de lado otras perspectivas cuando la política del lenguaje tiende a descontextualizar al no tomar en cuenta lo que importa a las personas. Totalmente. Jocelyn. Hola, buenas tardes. Se me hizo interesante lo que comentó la maestra. Creo que hablaba sobre como maestros cómo enfrentar los desafíos, ¿no? Yo estoy haciendo planes de estudios hacia universidades de Villaflores y me sorprende la enseñanza-aprendizaje que tienen los maestros hacia con los alumnos, ¿no? El plan de estudios que maneja la universidad es un poco complejo y se basa más en, pues ahora sí que las prioridades que tiene la universidad hacia las prioridades que tiene el alumno, ¿no? De su aprendizaje. El maestro se basa nada más en dar su clase y hasta ahí. Y no se enfoca en realmente ver si el alumno está aprendiendo. Y me sorprendió mucho de que pues la mayor parte de Villaflores es pues una zona rural y se basa más en compañeros de campo, ¿no? Y saber que las personas nada más se enfocan a dar su clase y hasta ahí por lo que le dice el plan de estudios, pero no en el aprendizaje que obtiene el chico, ¿no? Y fuimos a dar una plática de enseñanza-aprendizaje hacia los maestros, de cómo ellos pueden abordar temas para que el alumno pueda comprender, ¿no? Y me sorprendió mucho la reacción de los maestros, ¿no? Y dice, es que como yo, como maestro, puedo acercarme al alumno y decir, bueno, vamos a aprender de esta manera cuando los alumnos tienen diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Y eso va a lo que comentó la maestra, ¿no? Que no nos ponemos en los zapatos de las otras personas, que todos tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Y por eso me atreví a tomar este seminario, porque pues estoy haciendo los planes de estudio, ¿no? Entonces necesito comprender cómo los maestros pueden abordar sin afectar también a los chicos, porque pues de cierta manera son la mayor parte de campo. Entonces sí es un poco complicado. Gracias, Jocelyn. Sí. Dijiste que estás en... ¿puedes repetir el municipio? ¿Planes de estudio? ¿Dónde estás trabajando? En una universidad metropolitana de Villaflores. Villaflores, bueno. Jocelyn, me da mucho gusto escucharte. Sí, creo que lo que acabas de comentar es muy importante porque el punto de la norma, cuando se está enseñando cualquier materia, pero vamos a centrarnos ahora en el español, el punto de la norma es que al enseñarla así nada más,
como lo principal en cuanto a contenido, pues se desdibuja la manera de hablar de la región, la cultura que está reflejada en la lengua de las personas, y entonces de manera velada lo que estamos haciendo es opacar a la persona. Nosotros teníamos mucho miedo cuando empezamos el proyecto de reflejar la oralidad en la escritura. Decíamos, no, va a ser un desorden, un descontrol, ¿no? Lo que obtengamos, pero nos maravilló ver que es más sencillo entender la norma una vez que se reconoce el uso que hacemos de la lengua. Si se nos reconoce, lo demás es más sencillo, ¿no? Entonces, creo que aquí vamos a ver si podemos apoyar en esa parte de ver las maneras en que nosotros logramos acercarnos a leer y escribir, incluso con niños que no hablaban español, ¿no? Entonces, pues uno de los temas en Chiapas es que incluso con el mismo español es una variante sintácticamente, es decir, en el orden, muy diferente al español que se considera estándar. Y desde ahí empieza el asunto, el problemático en la enseñanza, porque ¿cómo le vamos a hacer a alguien ordenar sus ideas de una manera en la que no está acostumbrado o acostumbrada, ¿no? Entonces, vamos a retomar ese punto. Me parece que desde la siguiente sesión lo vamos a ver. Gracias. ¿Hay algún otro comentario? Perdón, son tuvo que partir. Pero si hay algún otro comentario, por aquí nos comentan. Gracias por compartir. Si no hay otro comentario que agregar, doctora Emma. Me parece que ya me llevo muchos pendientes. Gracias. Creo que ya no hay más comentarios, ¿verdad? Bueno, Bueno, si ya que no hay, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. Buenas tardes a todos. Bueno, más bien buenas noches, porque ya es la hora de la... Primeramente, agradecer a los que hacen posible este seminario y a la doctora Emma Ortega por este espacio y por compartirnos sus conocimientos, sus saberes, ¿no? En torno a esto de la lectoescritura, que vaya, es muy importante en el sentido de que, como bien ya varios lo comentaron, el tema de en relación a las culturas de los pueblos originarios, ¿no? Es el reto más grande, bueno, desde mi punto de vista, en donde me ha tocado observar esta dificultad y sobre todo ver cómo la castellanización ha sido muy, ha estado ahí, ¿no? En todas las culturas, ¿no? Como ya bien lo mencionaba la doctora, como una de las formas de dialogar, ¿no? Tanto de las personas que hablan solo el castellano como los que hablan la lengua materna, y eso ha obligado pues a que se universalice esta lengua, ¿no? Por llamarlo así. Y en ese sentido, pues siento que este seminario me está cayendo muy bien, porque a partir de un trabajo de investigación que yo estoy realizando en un municipio de San Andrés Larraínzar, en donde solo se habla la lengua tzotzil, por ejemplo, yo estoy haciendo una metodología, bueno, para obtener información, pues yo estoy haciendo una metodología a través del dibujo y cómo recuperar los saberes y los conocimientos a partir de la participación de los niños y de las niñas en torno a las relaciones de violencia,
cómo van participando e inciden también en la transformación de sus propios territorios y cómo también a partir de eso ver en cuáles son los espacios que los niños y las niñas ocupan dentro de las diferentes dinámicas sociales, culturales y también en la religiosidad popular, cómo también rescatar esa parte, ¿no? Entonces ahí siento, bueno, desde mi punto de vista, como la lectoescritura también siempre va a jugar un papel muy importante para conocer cómo están viviendo los niños y las niñas y ver también cómo y ver cómo esta participación también de las mujeres que también van incidiendo en la transformación de su territorio para ver que pues todavía a partir de que hay políticas públicas o leyes que dicen que la mujer puede participar, pero que desde la realidad no se está llevando a cabo. Y sobre todo, como vuelvo a repetir, pues son mujeres que hablan una lengua indígena, en este caso el tzotzil, y ver cómo también eso incide mucho también en la formación de los niños y de las niñas, y que se las vayan apropiando y la van interiorizando en su cotidianidad. Y a partir de eso, pues siento que este seminario me está abriendo más horizontes para ubicar, ¿no?, la participación de los niños a partir en este caso, de la herramienta del dibujo como un diálogo. Bueno, en este caso yo lo estoy planteando como el dibujo dialógico, ¿no? Y que los niños y las niñas, ellos sean los que participen, ¿no? Que ellos hablen, que digan cómo se sienten, cómo ven su entorno sociocultural, si les parece o no les parece. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces los niños pues no se les visibiliza, sino que son invisibilizados por los adultos. Y entonces siento que esta parte, bueno, en este seminario voy a encontrar algunas herramientas para comprender un poco más sobre cómo usar la lectoescritura, ¿no? Para que ellos puedan también incidir y transformar su territorio. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Hoy gracias a ti, qué gusto, de verdad. Muchas gracias. Aquí nos vamos a encontrar. Bien, si ya no hay comentarios, de parte de LOCA, le agradecemos a la doctora Emma por presentar la sesión introductoria al seminario y les recordamos que nos vemos en la segunda sesión el viernes 6 de octubre, igual a las 5, con la conferencia de la doctora. Igualmente nos va a acompañar la doctora Emma Ortega, y vamos a tener como comentarista al maestro Nicandro González Peña, el antropólogo lingüista, que actualmente es director de investigación en el INALI, promoviendo la coordinación con las comunidades indígenas, instituciones educativas y científicas nacionales e internacionales. El título de la ponencia es La mediación lingüística como estrategia de alfabetización, la paradoja de la vitalidad lingüística frente a la movilidad humana en el estado de Chiapas. Entonces, como hasta ahora, se les va a hacer llegar a los participantes del seminario el link para la sesión de Zoom vía correo electrónico, y a las personas que nos ven desde redes sociales, igualmente les recordamos que nos vemos el viernes 6 de octubre a la misma hora por las redes sociales de LOCA y de la Escuela Nacional de Antropología. Muchas gracias a todos los asistentes y linda tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Saludos a todos y a todas. Gracias. Ok, gracias, cuídense. Hasta luego, doctora Carlota.